A ver, entonces, vengan, repasemos. ¿Listo? Por lo que veo, también estudiaron esto. ¿Cierto? Entonces, tenemos el hueso. ¿Sí? Y el hueso, decíamos que tiene unas sustancias. ¿Qué tipo de sustancias conforman la matriz extracelular? Osteoblasto. ¿Qué tipo de sustancias? Inorgánicas y orgánicas, ¿no es cierto? ¿Las inorgánicas cuáles son? Fósforo, ¿qué más? Magnesio, ¿cierto? ¿Y las orgánicas cuáles son? Colágeno, proteínas, oleínas. Listo. ¿Cuál es la propiedad de cada una? O sea, las sustancias orgánicas que nos dan. Dureza. ¿Orgánicas nos dan? Dureza. Te lo digo. Elasticidad. ¿Y principalmente qué? ¿Principalmente qué? Flexibilidad. Pero principalmente, ¿qué sustancia de las orgánicas nos da esa flexibilidad? La oleína, ¿no es cierto? Y el colágeno. ¿Sí? Que a la larga, la oleína y el colágeno son derivados similares. Bueno, y decíamos que las sustancias inorgánicas nos dan ¿qué? Dureza. ¿No es cierto? Dureza y solidez. Los dos al hueso les provee ¿qué? Resistencia, ¿no es cierto? Resistencia. ¿Listo? Entonces necesitamos de las dos cosas. Bueno, les pregunto, ¿las sustancias orgánicas de dónde las obtenemos? De los nutrientes, de los alimentos, de los derivados, las proteínas principalmente, ¿no es cierto? Han visto que dicen consuma colágeno pues para que se vea más joven y la inglés sea el hueso. No es totalmente cierto. El colágeno hidrolizado sí nos ayuda un poquito a la síntesis de colágeno. No es que usted coma colágeno, lo absorba el intestino como colágeno y viaje como colágeno a la sangre, por la sangre, a la piel y los huesos. No es así. La verdad, se descompone, ¿listo? Y lo que se requiera en el cuerpo, lo toma el cuerpo, ¿sí? No necesariamente lo va a utilizar para formar colágeno, ¿vale? Sino para lo que más necesita. ¿Listo? Bueno, pero entonces, hablando de esas sustancias inorgánicas que nos dan dureza, hablábamos principalmente del calcio, y yo les decía, bueno, el calcio, ¿cómo hacemos para obtenerlo? Uno, por la alimentación. ¿Qué alimentos tienen calcio? Profesor. Gracias. ¿Y qué tal tiene calcio? Uno, los lácteos, ¿qué más? El pescado, ¿qué más? Los huevos, decíamos, ¿qué más? Suplementos farmacológicos, vitaminas, ¿no es cierto? Bueno, listo. Entonces, la vía digestiva, el sistema digestivo es importante, ¿no es cierto? Porque estos nutrientes, ¿dónde se absorben? En el intestino. Entonces, ese es uno de los órganos, el intestino. ¿Cómo? Absorbiendo nutrientes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ¿cómo más? ¿O qué otros órganos intervienen también en el metabolismo del calcio? ¿Por qué? Porque, bueno, listo, yo consumo alimentos ricos en calcio o suplemento cálcico y lo absorbo en el intestino. ¿El intestino a dónde pasa? Ese calcio. ¿A dónde pasa? El intestino. ¿Se acuerdan de los 3 espacios? Intravascular. Los 3 espacios, para que los pongan en práctica. ¿De dónde pasa? Se absorbe en el intestino y lo va a absorber unas células que son los enterocitos. ¿Sí? Lo absorben los enterocitos, o sea, pasa a la parte intracelular y de ahí a dónde pasa. A la parte intersticial, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esté disponible eso. ¿Y quién seguramente lo va a recoger? Los vasos sanguíneos, los capilares para ser más exactos, ¿no es cierto? Entonces, eso va a viajar al espacio, o sea, va a pasar al espacio intravascular, ¿para qué? Para que se distribuya en todo el cuerpo. Para distribuirse por todo el cuerpo, y de ahí vuelve y juega. Del espacio intravascular va a pasar ¿a dónde? ¿A dónde?
porque se va a regar por el cuerpo, ¿no? Pero en cualquier parte del cuerpo, del espacio intravascular, ¿a dónde va a pasar? ¿Dónde? Al espacio intercelular o intersticial. ¿Para qué? Para volverse a colocar disponible para quién. ¿Quién los va a recibir ahí? Las células, y va a pasar al espacio intracelular. ¿Listo? De cualquier órgano. Por eso yo quería que ustedes entiendan la dinámica del agua y de los nutrientes en los tres espacios. ¿Listo? Para que vean ustedes cómo se ponen disponibles los nutrientes y el agua. Entonces, en este caso estamos hablando específicamente del hueso. ¿Listo? Del hueso. Pero este calcio no ingresa al hueso así como así. ¿Vale? No es que usted come calcio, se absorbe por el intestino, pasa al espacio intersticial, se lo lleva a la sangre, lo distribuye, llega a los huesos y se absorbe así de fácil. Pues no, no es tan fácil. ¿Por qué? Necesitamos de ciertas ayuditas, ¿cierto? ¿Y qué otros órganos nos brindan esas ayudas? Ustedes mismos. Uno, el riñón, ¿no es cierto? El riñón. ¿Por qué el riñón? Porque tiene calcitriol. Porque secreta calcitriol, ¿no es cierto? Calcitriol. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? La glándula paratiroides, que son 4 lentejitas que están al lado de la tiroides, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a secretar la glándula paratiroides? PTH, que es la paratormona. ¿Sí? ¿Y quién más? El hígado, ¿no es cierto? Vamos a tener al hígado. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el hígado? ¿Qué pasa en el hígado con respecto al calcio? ¿Por qué el hígado es importante en el metabolismo del calcio? Miren sus apuntes. ¿Por qué? Secreta mensajeros químicos. ¿Por qué específicamente? El metabolismo de la vitamina D. Ahora bien, ¿la vitamina D de dónde la obtenemos? Del sol. Pero entonces, ¿qué hace el sol con respecto a la vitamina D? La activa. ¿En dónde? En la piel. En la piel. O sea que necesitamos también la piel. Miren todos los órganos que están involucrados en el metabolismo del calcio. Entonces, ¿es comer calcio? ¿Va a los huesos y ya? No. ¿Cierto? No. Bueno, veamos cómo actúa cada uno de estos órganos, que creo que ahí está la confusión, ¿cierto? Dice, entonces, necesitamos que el calcio ingrese al hueso. ¿Cómo debemos hacer para que facilita que el calcio ingrese al hueso? Para eso tenemos la vitamina D, que está en forma de 5-dihidroxicalciferol, ¿listo? A nivel de la piel, ¿listo? Y se activa a un metabolito que va a viajar por todo el cuerpo, pero cuando llega al hígado, ¿listo? La vitamina D toma una forma metabólicamente activa, o sea, se activa en el hígado, ¿listo? Entonces, la vitamina D sí me sirve a mí para que el calcio ingrese al hueso, ¿vale? Vitamina D. Entonces, ¿qué papel desempeña el hígado en el metabolismo del calcio? La activación de la vitamina D, la transformación de esta vitamina. ¿Sí? Bueno, ¿qué papel juega el riñón en cuanto a la secreción de calcitriol? ¿Qué hace el calcitriol? Absorbe el calcio. ¿No? ¿Qué nos hace el calcitriol? El calcitriol nos ayuda, uno, a activar vitamina D también, y dos, esto por ende nos ayuda a absorber calcio. ¿Listo?
Por eso los pacientes renales son hipocalcémicos y tienden a las fracturas patológicas. ¿Se acuerdan que era una fractura patológica? Supongo que sí, se lo saben de memoria. ¿Cuándo qué? Eso no es una fractura patológica. Hola, niñas. ¿A causa de una enfermedad? ¿Cómo es? ¿A causa de una enfermedad? La que se da por. ¿Qué cosa es una enfermedad aquí? La que se da como por un golpe. Donde se da por un golpe. Ese es traumático. Por ahí va, por ahí va. ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Cómo es? Ordene. Cuando ya hay como la antecedente. Previamente el hueso está enfermo o debilitado. Eso es lo que sucede. Entonces, ahí hay una fractura patológica. Cualquier golpe pequeño o incluso sin necesidad que haya un golpe desencadena la ruptura del hueso. Eso es fractura patológica. Eso se lo tienen que tener metidito en la cabeza. ¿Listo? Bueno, resulta que todo este metabolismo pues hace que el hueso sea saludable, que esté muy bien. ¿Listo? El calcitriol entonces también juega papel importante. Pero entonces hablábamos de dos tipos celulares. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las células del hueso? Los osteoblastos, los osteoclastos, ¿no es cierto? Decíamos que los osteocitos eran ¿qué? La célula madura que ya sintetizó, o sea, el osteoblasto que sintetizó tanto hueso que se quedó ahí en ese huesito, ¿no es cierto? Se sintetizó en esa matriz y ya maduró, ya no hace nada más. ¿Listo? ¿Pero qué es el osteoblasto? No creo. ¿Es más activa por qué? Porque el osteoblasto también es activo. Es la más joven. Ah, porque es la más joven. Claro, más joven, más activa. ¿Qué hace el osteoblasto? Porque el osteoblasto también absorbe. No, póngala ahí. ¿Cuál es la palabra? Produce. ¿Cuál es la palabra? La osteosíntesis, ¿no es cierto? Sintetiza hueso. Que a la larga es formar hueso, producir hueso. ¿Listo? La osteosíntesis. El osteoblasto, ¿no es cierto? Resulta que el osteoblasto sí que responde al calcitriol. ¿Sí? ¿Y el osteoblasto qué necesita para producir hueso? Llega el osteoblasto y vomita hueso, pues si el osteoblasto fagocita hueso y el otro vomita hueso, ¿cómo es? ¿Qué necesita el osteoblasto para que pueda sintetizar el hueso? ¿Solo calcio? ¿Qué necesita el osteoblasto? ¿Solo calcio? ¿Qué necesita el osteoblasto? Bueno, si yo le digo a usted construir una casa, ¿qué necesita para construir una casa? Esa es la respuesta. Todo lo que tiene la matriz extracelular. Entonces, ¿qué necesita el osteoblasto? Aparte de que le diga al calcitriol, necesita que usted se ponga a trabajar. ¿Qué necesita? No necesita PTH. ¿Qué necesita? Bueno, le hago otra pregunta. ¿Qué conforma la matriz extracelular? No, o mejor dicho, la matriz ósea, ¿por quién está conformada? Por las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas que ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesita el osteoblasto? Usted para construir una casa, ¿qué necesita? ¿Qué necesitas para construir una casa? Construir una casa, ¿qué necesitas? Necesita arena, piedra, ¿qué más? Los ladrillos, hierro, ¿qué más? Cemento, ¿qué más necesitamos? El lugar donde se va a construir, ¿qué más? Que me paguen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos material. Entonces, para que el osteoblasto pueda formar ese hueso, necesita material. ¿Cuál será ese material en este caso?
Colágeno, proteínas, calcio, fósforo, magnesio, zinc, ¿listo? Fibras. Y ahí no solo está implícito el osteoblasto, sino también está implícito algunas otras células que no los quiero confundir con eso. ¿Listo? Bueno, pero entonces resulta que el osteoblasto todos los días está sintetizando hueso. Entonces, como todos los días está sintetizando hueso, ¿qué sucede? Si todos los días sintetiza hueso, ¿qué sucede con ese hueso? Cada vez forma. ¿qué? Más ancho, ¿cierto? Dividir. Entonces, ¿quién me regula eso? El osteoclasto, ¿cierto? ¿Y qué hace el osteoclasto? Fagocita hueso, ¿no es cierto? Él hace el proceso que se llama ¿cómo? Resorción ósea. Bueno, remodelación ósea, ¿no es cierto? Cuando hablamos de remodelación, hablamos de la parte fisiológica. Lo está remodelando, es normal. Lo que tiene que remodelar. ¿Cierto? ¿Sí? Lo tiene que remodelar. Entonces, el osteoblasto todos los días está sintetizando hueso y el osteoclasto se está comiendo ese huesito que está de más. Remodela. ¿Sí? Pule ese hueso, por decirlo así. ¿Vale? Bueno, pero resulta que para que haya ese equilibrio, ¿qué necesitamos? Necesitamos que tanto este amigo de aquí como este amigo de aquí esté equilibrado también. ¿Por qué? ¿Quién estimula al osteoclasto para que haga su proceso de remodelación ósea? ¿Quién? ¿Cómo? La PTH, ¿no es cierto? La paratormona va al osteoclasto y le dice, hermano, ese osteoclasto está como loco, ¿cierto? Y necesito que vaya y me remodele ese huesito, porque ha formado mucho hueso. Entonces va el osteoclasto, y listo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pero entonces decimos que aquí debe haber un proceso de homeostasis, debe haber una regulación. ¿Por qué? Porque ni el osteoblasto, tiene que producir más hueso del que se necesita, ni el osteoclasto, mucho menos, debe destruir, ¿no?, más hueso del que debe destruir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si destruye? Produce algo que se llama, ¿se acuerdan que les dije? Osteoporosis, pero que para que se produzca la osteoporosis hay un balance ¿qué? ¿Balance qué? Un balance negativo, ¿no es cierto? ¿Qué significa balance negativo? Que el osteoclasto está realizando más trabajo que el osteoblasto. ¿Listo? Están comiendo más huesito del que se está produciendo. Hay un balance negativo. Este balance debe estar equilibrado. ¿Quién nos ayuda? Pues las hormonas. ¿Listo? O las glándulas. ¿Cómo hacen las glándulas para saber si estimula al osteoblasto o estimula al osteoclasto? ¿Cómo hacen? Si hay mucho calcio en la sangre. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si decimos que el osteoblasto necesita calcio, proteínas, ¿no?, elementos, hierro, para producir el hueso, y principalmente qué porcentaje o qué elemento tiene el mayor porcentaje del hueso. El calcio, ¿no es cierto? O sea que es mucho calcio. De hecho, ¿qué porcentaje es? Más o menos el 70-75% es calcio. O sea que lo que más necesitamos es calcio. Por lo tanto, el osteoblasto, ¿de dónde va a obtener ese calcio? De la sangre, ¿no es cierto? Que pasa al espacio intersticial y las células lo captan de ahí. El osteoblasto lo capta de ahí. ¿Sí? Eso significa que si de pronto el osteoclasto empieza a destruir hueso, si destruye el hueso, ¿qué es lo que se va a liberar? Calcio, principalmente, ¿no? Si usted destruye la casa que construyó, ¿qué es lo que va a liberar? Todos esos elementos, los ladrillos, el cemento, ¿no es cierto? Todo eso. Bueno, y si se libera el calcio, ¿a dónde se va a liberar? ¿Se acuerdan de los procesos, cierto?, de transporte activo y transporte pasivo? Aquí aplican, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque si tenemos mucho soluto en un lugar, calcio como soluto, entonces el agua va a venir para acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que hablábamos de ósmosis y también hablábamos de transportes activos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si el calcio, si se está comiendo mucho huesito, entonces este calcio se va a liberar ¿a dónde? Al espacio intersticial, y del espacio intersticial se va a absorber ¿a dónde? Al espacio intravascular. ¿Y del espacio intravascular a dónde va a viajar? A todo el cuerpo. Pero también va a pasar por estas hormonas, estas glándulas que se llaman ¿cómo? Paratiroides. Entonces, la paratiroides detecta que en sangre hay mucho calcio. Entonces, vaya, porque hay mucho calcio, debe ser que este osteoclasto está comiendo mucho huesito. Entonces, ¿qué hago? Dejo de liberar PTH. ¿Para qué? Para que el osteoclasto se mesure. ¿Listo? Se mesure. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si los valores de calcio caen en la sangre? Por eso hay un rango normal, ¿cierto? El calcio en la sangre debe estar en un rango normal. ¿Para qué? Para que la paratiroides, con sus receptores, sepa qué orden tiene que llevar. Pero si en sangre tenemos muy poquito calcio, ¿qué sucede? Manda más PTH, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está diciendo, ese calcio se está metiendo todo a los huesos. Entonces necesitamos remodelar, que puede ser que sea cierto, pero también puede ser un efecto patológico. ¿Listo? Como sucede en algunas enfermedades, como en el Paget. El Paget es uno de ellos. El Paget es uno de ellos, en donde hay un desorden, ¿no? El osteoblasto empieza a sintetizar hueso de manera desordenada, mete todo el calcio, ¿listo? Y la PTH, entonces, ¿qué hace? Empieza a mandar, ¿no? O empieza a activar osteoclastos y empieza una resorción ósea, desordenada igualmente. Entonces, en el Paget, a la larga, hay mucha producción de hueso, pero de manera desordenada, pero también hay un balance negativo porque el osteoclasto empieza a destruir hueso. ¿Sí? Eso se llama feedback, proceso de retroalimentación que hace el sistema endocrino. El sistema endocrino se retroalimenta según sus sensores y según el exceso o déficit de elementos que haya a nivel de la sangre. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? De pronto el papel de cada uno de los órganos. ¿Sí? ¿Tenemos dudas? De una vez, chicos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Entonces, ¿qué me interesa a mí que ustedes sepan? Me interesa que sepan que todos estos órganos forman un papel importante en el metabolismo del hueso. ¿Listo? ¿Qué me interesa que sepan? Que el osteoblasto tiene una función específica y el osteoclasto tiene una función específica. ¿Qué me interesa que sepan? De qué está constituida la matriz, ¿no? La matriz ósea. ¿Qué me interesa? ¿Por qué se produce la osteoporosis? ¿Qué es una fractura patológica? ¿Qué hábitos o qué enfermedades o qué condiciones predisponen a una persona a una fractura patológica? Eso me interesa que sepa. ¿Listo? Por ejemplo, veamos si es cierto que han estudiado bien juiciosos. Bien juiciosos. ¿Qué predispone a una fractura patológica? La insuficiencia renal. Insuficiencia renal, que no te lo dije. La falta de exposición al sol. La falta de exposición al sol. Bien. ¿Qué más? Insuficiencia hepática. ¿Pero cómo? Sí, pero ¿cómo? Por déficit de ingesta. ¿Qué más? Problemas endocrinológicos, ¿como cuáles? ¿Cuáles? Ahorita no hablamos. ¿Cuáles? La insuficiencia de la glándula paratiroides. ¿No es cierto? ¿Qué otro? Bueno, problemas renales ya nos dijeron. Insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática. Es que, miren, sabiendo esto,
Ustedes ya saben el resto. ¿Qué más? Movilidad. La edad, muy bien. ¿Qué más? Las infecciones, ¿no? Las infecciones, perdón, del hueso, ¿cierto? ¿Qué más debilita el hueso? Porque estamos diciendo que el sedentarismo y sobre todo ¿qué? ¿Qué? Y esto no quiero que se olviden nunca. ¿Qué cosa? El paciente postrado. Tenga la edad que tenga, el paciente postrado siempre es predispuesto a hacer fractura patológica. ¿Y qué es la fractura patológica? Debilitamiento del hueso, es un debilitamiento del hueso, que ya sabemos por qué se puede medir, porque es la fractura patológica. Esta es Continuidad, con la sí, continuidad, pues que se puede descabinar más debido al fácil. debilitamiento ¿Qué del es fractura Ya patológica? hay algo. Defínanme, fractura patológica. ¿No es la continuidad? La Debido al continuidad es debilitamiento esto. del hueso. ¿Discontinuidad qué es? A ver, ¿cómo? No. Continuidad no, porque el problema aquí es una solución de continuidad. ¿Qué es una solución de continuidad? Un rompimiento, una fractura. ¿Qué es una fractura patológica? Una fractura del hueso debido a un debilitamiento. Previo en el hueso, o una enfermedad previa en el hueso. Esa es la, ¿no es cierto? Esa es la definición. ¿Listo? La ruptura o la fractura de un hueso previamente debilitado. ¿Dónde el hueso se ha fracturado de manera espontánea o con un trauma que no justifique su ruptura? ¿Qué significa lo último? Un movimiento nomás y que se Movimiento fracture. leve. Es un movimiento leve, o el viejito que dijo: yo estaba caminando y sentí que me tronó la cadera, y vaya a tomarle la radiografía y tremenda fractura trocantérica, ¿no? O pertrocantérica, que es lo más común en ellos, ¿cierto? O el viejito que dijo: no, si a mí un señor pasó, me empujó, ¿no? Me empujó y me rompió el hombro, ¿cierto? ¿Será que por un empujoncito alguien se fractura? No. Entonces quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan la diferencia entre una fractura traumática y una fractura patológica. ¿Por qué? Porque en la fractura traumática, que también la estudiamos, el impacto es ¿qué? De alta energía, ¿cierto? Justificable, porque los huesos son duros. Entonces debe haber un impacto fuerte. Y ustedes saben cuáles son los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Impacto directo, aplastamiento, rotación, angulación, bueno, lo que ustedes se pueden imaginar. Elongación, flexión, muy bien, ¿no es cierto? Pero eso debe ser de alto impacto, ¿sí? Debe ser fuerte. O traten de romper un huesito de pollo, así como así, o sea, que no esté preparado. Traten de romperlo. Ni siquiera mordiéndolo, supongo. No, porque es duro. Entonces, para que un hueso sano se fracture, tiene que haber un impacto fuerte, intenso, alta energía. En cambio, en un hueso previamente debilitado o enfermo, el trauma va a ser menor o va a ser inexistente. ¿Listo? Entonces, los pacienticos se fracturan así de la mano, ¿vale? Por eso se llama fractura patológica, que es patológica. Enfermedad, ¿no es cierto? Enfermedad, y ahí está la definición, señores. No se olviden de eso cuando hagan sus terapias, ¿vale? No se olviden de eso para que no vayan a generar una fractura. He visto otros casos, ¿saben? Y sobre todo en terapias. En terapias he visto hartos casos de fracturas patológicas y le echan la culpa al terapeuta, ¿cierto? Es que él me lo movió muy duro. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero pues un huesito previamente enfermo se va a fracturar. De hecho, se le pudo fracturar a la señora, ¿vale? Pero a la larga es un evento adverso y usted causa un daño. ¿Por qué? Porque no tuvo la precaución de que ese paciente pudo ser predispuesto a fractura patológica y usted sin intención, ¿listo?
hizo un movimiento muy brusco y se le fracturó. ¿Sí? Entonces, en estos pacienticos ustedes tienen que tener ese cuidado. ¿Listo? Cuando les toque pacientes hemofílicos, tengan cuidado. ¿Vale? Los pacientes hemofílicos. ¿Quién fue el que expuso hemofilia? ¿Alguien expuso hemofilia acá? Gracias. Ustedes, ¿no? Listo, los pacientes hemofílicos también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el paciente hemofílico puede llevar una vida normal siempre y cuando se le ponga su interferón, que eso cuesta alrededor de 70 millones de pesos, y cada ampolla uno la aplica cada 15 días cada mes. ¿Ya? Entonces, eso es tan costoso, y lo he visto, que la gente, en lugar de ponerle la ampolla a los chicos, las venden. Y no las venden por 70 millones, ¿no? Por 200, 300 mil pesos. ¿Cierto? Que es lo que vale. Ahí suelen haber más. El último caso lo vi hace varios años, ¿no? Donde, bueno, ¿y este chico por qué viene? Si ya está con el interferón, ya está con todo, ¿por qué viene? Y viene con su hemartrosis, viene con su rodillita sangrando. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pues había sido que una de las hermanitas se estaba educando, ¿no? Con la venta de estas ampollas. ¿Sí? Entonces, eso sucede. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hagan sus terapias, y eso tienen que ser muy inteligentes, tienen que ser muy libres, ¿vale? Tienen que pensar en todo. A veces, los pacientes dejan de tomar sus medicamentos, dejan de aplicárselos, y usted va, ¿no? Y hace víctima a un paciente sin querer, cuando en realidad la víctima a veces es usted. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes tienen que entender bien estas cosas, tienen que empaparse bien de esto. ¿Listo? Les va a dar herramientas a ustedes para que ejerzan una buena carrera. Ejerzan bien. ¿Listo? Ejerzan bien. Entonces tengan cuidado con esos pacientitos de fracturas patológicas. ¿Listo? Igual los pacientes mentales hay que tener cuidado también, ¿no? Tanto por la integridad de ellos como por la integridad de uno también. Un paciente con síndrome de Down puede sufrir una fractura patológica. Por lo general no son pacientes muy predispuestos a hacerlo. Sin embargo, en los pacientes con síndrome de Down, a partir de los 25 a 30 años, es muy acelerado, ¿cierto?, el proceso de desgaste. Entonces, si un paciente con síndrome de Down nos llegara hasta los 60, 70 años, la verdad es muy difícil, el promedio de vida de ellos es corto. En mi vida tuve 2 pacientes que llegaron a los 80 años, y los 2 los quería yo documentar, ¿listo? Porque es raro un Down que sobrepase los 40, 45 años, rarísimo. Pero sí acelera un poquito el metabolismo óseo y sí suelen ser un poquito más predispuestos, ¿no?, a hacer osteoporosis, ¿no? Pero no con tal severidad de otras patologías. No podemos decir, paciente con síndrome de Down igual osteoporosis, no necesariamente, simplemente se acelera un poquito. ¿Listo? Simplemente se acelera un poquito. ¿Preguntas? ¿Sí entendieron esta parte del metabolismo del calcio? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Bien. Listo. Con respecto a lo demás, ¿qué más dudas tuvimos? De una vez, chicos, de una vez que el parcial es en 8 días. De las clases anteriores, ¿hay dudas? Si ya se pusieron a estudiar juiciositos este fin de semana y ya surgieron dudas, ¿las hay? De una vez aprovechemos, ¿no? Bueno, parece que no, parece que apenas están viendo. Bueno, listo. Entonces, hablemos de esta enfermedad que es la artritis reumatoide. ¿Listo? Vamos a hablar de 2 enfermedades. Una que es la artritis y otra que es la artrosis. En la artritis reumatoide
quiero que entiendan una cosa, y las chicas que expusieron la vez pasada lo dijeron clarito. ¿Listo? ¿Cuál es la etiología de esto? ¿Qué es una etiología? ¿Qué es la etiología? ¿Qué es factor etiológico? El factor que origina la enfermedad. Entonces, nos decían que la artritis reumatoide está originado por un problema autoinmune. ¿Qué es auto? ¿Qué es auto? ¿Un carro? ¿De uno mismo? Uno mismo. Inmune, ¿lo han escuchado? ¿Qué es inmunológico? No, con lo del COVID se puso súper de moda. ¿Qué es inmunológico? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Que lo destruye? ¿Cuándo qué? Destruye. ¿Qué? Por ejemplo, uno lo ¿Qué es destruye. inmunológico? No es una afectación. Inmunológico. Como que no lo puede tocar, Tiene que ver con los anticuerpos. ¿Qué es inmunológico? Lo que nos puede quitar. no lo afecta. ¿O qué es el sistema inmunológico? Es el sistema de protección que tenemos nosotros mismos. ¿Listo? Ante agentes agresivos, externos e internos. Eso es inmunológico, eso es inmune. Entonces, ¿qué será autoinmune? Autoinmune. Que no está protegido. ¿Que no está protegido? Que se protege lo que no debería proteger. ¿Qué es autoinmune? Autoinmune. Auto es uno mismo. ¿Eh? Sí, el sistema inmunológico es un sistema agresivo. ¿Sí? Es un sistema agresivo, claro, son nuestros soldados. ¿Sí? Y deben entrar a destruir lo que nos amenace. ¿Qué es el autoinmune? Se ataca a sí mismo. El sistema inmunológico lo ataca a usted mismo. ¿Listo? Eso será fisiológico o patológico. Es patológico, ¿cierto? ¿Cómo que nuestro propio ejército nos va a atacar a nosotros mismos? Eso no debe ser así. Es algo patológico, es una enfermedad, ¿cierto? Eso es autoinmune. Sistema inmunológico, después lo vamos a estudiar con detenimiento. ¿No? Entonces, ¿será un problema grave? Depende. Depende. A veces sí, a veces no. ¿Listo? Pero bueno, decimos que la artritis reumatoide es un problema autoinmune. ¿Qué significa? Que nuestro propio cuerpo ha atacado, ¿no es cierto?, a las articulaciones. Es sistémica. ¿Qué significa que es sistémico? Que ataca todo el cuerpo. ¿Listo? Lo que pasa es que se manifiesta más en las articulaciones. ¿Sí? Pero la artritis reumatoide ataca el corazón, ataca el riñón, ataca la piel, ataca el tejido conectivo. ¿Sí? Pero se manifiesta más en las articulaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en la artritis? ¿Se acuerdan de que está compuesta una articulación sinovial? Líquido sinovial, ¿qué más? ¿Cartílago qué? Sinovial o articular, ¿qué más? La cápsula articular, muy bien. ¿Qué más? Las superficies articulares óseas, ¿qué más? Tiene que ver con el cartílago. ¿Qué más? Hay algo importante. Hay algo importante. Ahí está la cápsula articular. Los músculos ligamentos está la cápsula articular. ¿Recuerdan que teníamos dos superficies articulares? Esa es una, ¿no es cierto? Encima tenemos un cartílago. ¿Y ese cartílago qué hace? ¿Cómo? ¿Protege de qué? Del roce, ¿no es cierto? Porque esas superficies articulares óseas son ásperas. Listo. ¿Qué más decíamos que tiene? La cápsula articular que está formada por qué? Ahí sí. No, la cápsula está formada por qué?
membrana, ¿no es cierto? De hecho, son dos membranas que se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llaman las membranas? La membrana sinovial. Tenemos una sinovial interna que es cerosa y una sinovial externa que es fibrosa. Y hay un refuerzo ligamentoso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Listo? Porque es importante la membrana sinovial. Porque la membrana sinovial interna produce líquido sinovial. ¿Y el líquido sinovial dónde se va a liberar? Y eso fue lo que no me dijeron. ¿A dónde? ¿Cómo se llama esto que es importantísimo? El espacio articular. Miren, que en la sinovial el espacio articular es más amplio. ¿Para qué? Para que haya movimiento libre en los diferentes ejes, ¿no es cierto? Listo, aquí va a estar el líquido sinovial. Y ustedes ya saben para qué sirve el líquido sinovial. Bueno, entonces miren que cada cosa tiene su razón de ser. Bueno, resulta que, aunque la artritis reumatoide no está esclarecida su fisiopatología inicial, se sabe que es un problema autoinmunológico, o sea, autoinmune que las propias defensas atacan su cuerpo. En este caso, ¿qué van a atacar? Las defensas atacan el cartílago y la membrana sinovial. ¿Listo? La atacan y destruyen ese cartílago que ustedes saben para qué sirve. ¿Para qué servía el cartílago? ¿Para proteger qué? ¿Pero qué es lo que protege específicamente? El hueso, ¿no es cierto? Las caras articulares. Si las caras articulares dejan de tener protección y la sinovial también se destruye, entonces no va a haber mayor producción de líquido sinovial. ¿Qué sucede? Uno, el paciente va a tener mucho dolor, ¿no? Muchísimo. Dos, el hueso también responde a eso. ¿Y cómo responde el hueso a ese ataque? ¿Creando qué? Más hueso. ¿Y quién crea más hueso? Se activa el osteoblasto. Y el osteoblasto empieza a generar hueso. Entonces, cuando esto debería estar liso, empieza a haber formación de hueso en el espacio intraarticular. Eso se llama osteofitos. Entonces, esto dejó de ser íntegro, dejó de ser plano. O sea que cuando usted mueva, ¿listo? Esto va. ¿Preguntas allá? ¿No? ¿Seguras? Bueno, entonces, cuando usted va a mover, esto ya no va a estar lo suficientemente íntegro. Esto de hecho va a haber una traba y el paciente que va a empezar a tener dolor y ¿qué más? ¿Qué más? Deformidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese hueso se empezó a deformar. ¿Listo? Miren esas manitos. Miren las deformidades. La artritis reumatoide actúa en todas las articulaciones del cuerpo. Sin embargo, se manifiesta más en las articulaciones de pequeño calibre. ¿Cuáles son las articulaciones de pequeño calibre? Las interfalángicas, por ejemplo. ¿Listo? Aunque también ataca muñecas, codos, pero se es más visible en las de pequeño calibre. ¿Listo? Como es una enfermedad simétrica, la manifestación clínica va a ser simétrica. ¿Listo? Es una enfermedad sistémica, entonces la manifestación clínica es simétrica en ambas manos. ¿Listo? ¿Cuál es el factor etiológico? Un problema autoinmunitario. ¿Por qué el problema autoinmunitario? Todavía se desconoce, ¿no? Pero hay teorías, ¿no? La más acertada es infecciones virales previas, viremias. ¿Listo? Viremias, que dejaron depósitos inmunológicos ahí y esos depósitos son atacados por el sistema inmunológico y pues daña todo, ataca todo. ¿Listo? Es más común en personas mayores de
35 años. Y sobre todo mujeres, ¿no? En predisposición de 2 a 1. ¿Sí? También puede ser por factores genéticos, ¿no? Factores genéticos. Entonces, eso cuando hablamos de artritis reumatoide, no la confundamos con otros tipos de artritis, por ejemplo, la artritis infecciosa, que suele ser un problema localizado. No, aquí estamos hablando de un problema sistémico reumatoide. ¿Listo? La artritis reumatoide. ¿Las enfermedades virales previas pueden ser el COVID? Bueno, esa es una buena pregunta y eso es algo que me pregunté cuando inició el COVID, por lo siguiente. Lo del COVID aún está muy reciente, pero yo siempre he tenido el siguiente miedo. ¿Listo? ¿Y cuál es mi miedo con respecto al COVID? Que muchas enfermedades infecciosas previas, sobre todo virales, predisponen al ser humano a generar otras enfermedades. Por ejemplo, la infección por el virus del Epstein-Barr, que genera la enfermedad mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. ¿Listo? ¿Por qué se llama la enfermedad del beso? Porque se transmite por salivita. ¿Listo? Entonces por eso se contraindica que los papás besen en la boca a los hijos. ¿Listo? A los niños. Hay que besarlos en la boca. Nunca. ¿Vale? Entonces, resulta que así como el Epstein-Barr puede ser una infección inocua, asimismo, los pacientes con virus que hayan padecido mononucleosis infecciosa, algunos tienen predisposición a hacer problemas hemáticos, linfomas y leucemias. ¿Sí? Algunos, no todos. Bueno, entonces, o el paciente que tuvo varicela, muy sugestivo después de desarrollar herpes zóster. ¿Cierto? Herpes zóster. Entonces, hay muchos virus que después producen mutaciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ciclo celular? ¿Cierto? Y de la transcripción y todo eso. Los virus, ¿no? Como tienen un material genético que se mete en el ADN, a veces en el RNA, y modifican algunas cadenas, producen mutaciones. Entonces, ¿cuál es mi miedo con respecto al COVID-19? Yo no sé si el COVID-19 algún día, en aquellas personas que nos infectamos, algún día vaya a producir, ¿no?, algún tipo de mutación o vaya a producir algún tipo de enfermedad subsecuente. ¿Vale? No podríamos decir que sea articular. Puede ser hemática, puede ser cerebral, porque incluso el COVID o respiratorio, porque incluso el COVID-19 muy afín con las infecciones cerebrales, ¿no es cierto? Muy afín con las infecciones cerebrales. Entonces, es muy reciente para decirlo, ¿sí? En este momento sí se ha visto secuelas, pero ya secuelas. O sea, el paciente que tuvo COVID grave, que fue a la UCI y que hizo fibrosis pulmonar. Paciente que tuvo COVID grave, ¿listo? Y después hizo cuadros de amnesia, un poquito de déficit cognitivo, ¿cierto? Entonces, secuelares. Pero no sé si las células de nosotros algún día se vayan a comportar de una forma diferente por algún tipo de mutación que nos haya dejado. ¿Listo? Por lo general, los coronavirus, ¿no? Los coronavirus, es una buena noticia, no suelen producir problemas hematológicos, que son los que más se temen, ¿no? Problemas hematológicos y articulares. Por lo general los coronavirus no, ¿sí? Pero los virus RNA, ¿no?, como otro tipo de virus, eso sí, suelen dejar, ¿no?, problemas. No sé si el virus del COVID-19 dejen anticuerpos ahí que después llegue a nuestro cuerpo y empiece a, para que me entiendan, que dejen restos, ¿listo?, el COVID-19 en algún órgano, en algún tejido, que algún día nuestro sistema inmunológico no lo reconozca y lo empiece a atacar. No sé si se pueda producir eso. ¿Listo? Es muy reciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes suelen desencadenar estos problemas
o inmunitarios a los 10 años, 20 años, 30 años. Incluso pueden morirse de otra cosa y no alcanzar a desencadenar este problema. ¿Listo? Entonces es muy reciente para saberlo, pero ¿sabes qué? Es una posibilidad. Por eso hay que no hay que vacunarse contra el COVID. Por eso es que No hay que vacunarse. no hay que vacunarse contra el COVID. A ver. Pero porque las vacunas sí trajeron. Este es el que se va a aplicar insulina para adelgazar. No, mentira. Pues miren, a ver. Con respecto a las vacunas, quiero decirles 3 cosas. Bueno, tal vez más. 1. Gracias a las vacunas estamos aquí. ¿Cierto? Porque usted nace y lo primero que hacen es ¿qué? Y lo obligan a llorar. Y después, cuna. ¿Cierto? ¿Contra qué? ¿Contra qué? No. Contra la tuberculosis, lo primero que hacen, tuberculosis, ¿no es cierto? Y después tiene que ir, yo ya no me acuerdo del esquema PAC, ya estoy acá con ese tema, pero yo me acuerdo que era cada 3 meses, a los 6 meses, al año, ¿listo? ¿Listo? Entonces, el sarampión era una enfermedad que mataba gente y que dejaba secuelas. Gracias a las vacunas, Lucero. Gracias a las vacunas. Gracias a las vacunas. Dice. La gente dejó de morirse de sarampión, de tuberculosis. ¿Sí? Dejó de tener secuelas, cicatrices en sus rostros. Las vacunas nos cambiaron la vida, señores. ¿Listo? Entonces, por eso, miren, las personas que se infectaban con Clostridium perfringens y hacían, o los pacientes que hacían tétanos. Los pacientes que enfermaban de tétanos, 100% se morían. Los pacientes de rabia, 100% se mueren. ¿No es cierto? Entonces, ¿gracias a qué se erradicó la rabia, el tétanos? Las vacunas. ¿No? A las vacunas. ¿Sí? Bueno, las vacunas contra el COVID, quiero que sepan lo siguiente, y que hay muchos mitos y algunas realidades también. ¿Cuál es uno de los mitos? O sea, si me voy a aplicar la vacuna después me va a dar otra reacción, o me va a dar cáncer, o me va a dar alguna cosa, ¿cierto? Generado por la vacunación, ¿no? Esos son mitos. ¿Listo? Nadie lo ha comprobado. 2. Que ahí me van a meter un chip y me van a controlar. ¿Por qué me van a controlar a usted? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? O sea, lo van a supervisar. No hace falta de que le metan un chip. Miren, con esos aparatos que nosotros tenemos que se llaman celulares, ¿listo? Con ese la inteligencia artificial le mete cosas en su cabecita, ¿no? Y usted no se ha dado cuenta y lo vuelve consumista. ¿Sí? No necesita meter un chip a usted, ¿vale? Para que lo controle, ya no se está controlando. Cada 4 minutos se agarran los celulares, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ven? Ya no se está controlando, los tiene como zombies, ¿verdad? ¿Para qué le van a meter un chip si esto es lo más efectivo que tiene para controlarlo? ¿Sí? Otra, ¿no es cierto? Otra. ¿Qué fue el que escuché alguna vez un paciente, ¿no? Que no se quería hacer vacunar? Pero bueno, lo que sí es cierto es lo siguiente. Bueno, que la vacunación no tiene estudios científicos. Venga, los aterrizo. La vacunación, esta es una nueva tecnología, que es de RNA combinante, ¿no es cierto? Es una tecnología novedosa.
sí tiene estudios. ¿Listo? ¿Por qué? Resulta que en Corea del Sur, alrededor del 2002, hubo un brote de un coronavirus, ¿cierto? Que fue el productor del MERS-2. ¿Listo? ¿Qué es el MERS-2? Es un virus, un coronavirus, que atacaba los pulmones, ¿no es cierto? Y la mortalidad en el MERS-2 es mucho más alta que el COVID. ¿Vale? Entonces, a raíz, pues los orientales y los europeos siempre han sido muy pilotos, entonces se pusieron a estudiar esto. Dijeron, mira, el coronavirus, ya 2 coronavirus nos van generando brotes neumónicos importantes, el MERS-1 y el MERS-2. Entonces, pongámonos a estudiar coronavirus y pongámonos a hacer una vacuna. ¿Listo? Pero hagámoslo con otra tecnología diferente a la que usualmente tenemos. Muerto o partículas de gas. ¿No es cierto? Mejor pongamos una partícula genética, ¿no? Y la metemos en una bacteria inocua para que el sistema inmunológico lo reconozca y empiece a producir anticuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Listo? Lo empezamos a realizar y lo empezamos a realizar con éxito. Que para o una vacuna se necesita más años, por supuesto. ¿Listo? Por supuesto. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo llevaba la vacunación contra el MERS? Llevaba unos añitos. Que por problemas autoinmunitarios complejos, antígenos, anticuerpos, hay destrucción de el cartílago articular de la sinovia, ¿no es cierto? De la membrana sinovial, y por ende todo lo que se viene encima, ¿no? Con respecto a las articulaciones, que ataca más de pequeño calibre. Bien, vamos a la artrosis, y en la artrosis también hay destrucción del cartílago articular, pero a diferencia de la artritis, la artrosis no es un problema autoinmune. De hecho, suele ser un problema localizado y más arraigado en aquellas articulaciones de gran calibre que soporten peso o que sean de mayor movilidad. Por ejemplo, las rodillas, las caderas, ¿no es cierto? Incluso la columna vertebral, los hombros, pero sobre todo las rodillas. El factor etiológico de este es el desgaste, el daño mecánico. ¿Listo? El daño mecánico. Pueden haber otras etiologías, todas tienen que ver con algo mecánico, ¿no es cierto? Por ejemplo, las infecciones articulares. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pacientes serán más predispuestos a sufrir la artrosis? ¿Cuáles? Uno, deportistas. ¿Cuál más? Pronto. ¿Cuál más? ¿Cuáles son más predispuestos? ¿Qué tipo de personas? ¿O qué tipo de población? Adultos Digo que el mayores. problema es por desgaste. Adultos, usted ya es adulto. Mayores. ¿Mayores? Ya es adulto mayor. ¿Cuántos años tiene? No, yo no soy adulto mayor. Sí, ¿cuántos años tiene? 21. Sí, dígale a alguien de 19, si usted es mayor o no que él. Sí, pero no es una. Adulto joven. Usted es un adulto. Pero pues se entiende la referencia. ¿Qué personas? ¿Ah? ¿Qué personas? Adulto Los adultos mayores. No. ¿No? Pobrecita, se va a traumar. Venga, ¿qué personas? ¿Qué tipo de personas? Tienen más los ancianos, ¿cierto? Los ancianos. ¿Por qué? Por el desgaste, ¿cierto? Por el desgaste. Ahora bien, los ejercicios realizados de manera inadecuada también generan artrosis. ¿Listo? Por eso, cuando usted vaya al gimnasio, espera que el instructor le diga cómo hacer los ejercicios. ¿Listo? No se vayan al Google, ¿vale? Y al YouTube. ¿Sí? Y sobrepeso también.
Sí, el sobrepeso, las personas con sobrepeso, ¿no? Tienden mucho a hacer artrosis de rodillas y de caderas, sobre todo de rodillas. ¿Sí? Entonces, los ejercicios hay que saberlos hacer, ¿vale? Cargar pesos y eso hay que saberlo hacer. ¿Listo? Entonces, miren aquí los factores etiológicos, hay mecánicos, los traumas, sobrecarga, inestabilidad, los pacientes que tienen dismetría, silencio acá, por favor. ¿Listo? Los pacientes que tienen dismetrías, cojeras, ¿sí? Por supuesto van a exacerbar una de las articulaciones más claras, ¿sí? Abuso de ejercicio físico. Pero estos problemas bioquímicos, pues, no suelen ser muy. Bueno, está dentro de la fisiopatología, pero no quiero que entre en esa instancia. ¿Listo? La edad, si usted es genéticamente predispuesto, puede hacer más fácilmente, ¿no? Este tipo de problemas artrológicos. ¿Listo? Y miren que en la artrosis hay desgaste articular. ¿Autoinmune? No, por desgaste. Los traumas pueden producir también artrosis, ¿no? Y el esguince hace referencia a una elongación de los tejidos blandos, los ligamentos, debido a un movimiento inadecuado, ¿cierto? Por ejemplo, el más común, ¿cuál es? El esguince torcido del cuello de pie, es cuando usted se dobla el pie, ¿sí? Entonces es el más común, elonga los tejidos blandos, sobre todo los ligamentos. A veces se acompañan de fracturas, ¿sí? Y aquí tenemos la luxación. ¿Qué es la luxación? Es la pérdida de relación entre caras articulares. Luxado, dislocado, dicen los médicos, ¿no? La pérdida de relación entre las caras articulares. Entonces, Ángela, ¿qué hueso es este? Yo me confundo entre los dos. Yo me confundo entre los dos. El húmero, ¿y este qué es? Esa es la ulna, ¿y este? El radio, ¿no es cierto? Miren que el cóndilo inferior de este hueso está por fuera de este espacio que se llama ¿cómo? El olecranen, ¿no es cierto? Miren que está zafado por de fuera. Ha perdido su relación articular. Miren, aquí la podemos ver más evidentemente. Aquí ya está reducido. Aquí ya se realizó la reducción en este paciente. Pero eso se lo jalan así. El más común es el de hombro, ¿no? El de hombro, la luxación anterior de hombro, aquí está. Sí. La probabilidad de una luxación de rodilla, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque la rodilla tiene un refuerzo ligamentoso bastante grande, tiene una cápsula articular muy fuerte, ¿listo? Porque miren, que tienen unos colaterales, los ligamentos colaterales, que son bastante gruesitos, y también tiene un refuerzo intraarticular, que son los ligamentos de cruciate, ¿cierto? Entonces, para que haya una luxación de rodilla, tiene que haber un trauma de muy alta energía. ¿Por qué? Tienen que romper los de cruciate, ¿cierto? Y ceder la cápsula articular, que es muy fuerte, es bastante fuerte, ¿vale? Entonces, los accidentes automovilísticos, por ejemplo, suelen llegar pacientes con luxación, ¿no? De cadera. De rodilla. Estaba pensando en la de cadera porque la luxación de cadera también es muy difícil de producir, ¿no? Y de hecho es un problema grave. La luxación de cadera es un problema muy grave y suele comprometer la vida del paciente. No las luxaciones. Entonces, cuando lo buscamos con rodillas, es importante la salud A ver, es muy difícil, ¿no? porque yo tengo Pero es diferente. Entonces,
una subluxación. Y eso se puede deber a la elongación del ligamento. ¿Que tiene predisposición al cáncer? Sí. ¿Listo? Entonces sí tiene que cuidarse mucho. ¿Accidente o algo? Ciclismo. Se cayó. Se estalló. Ah, claro. Claro, ahí quedó con esa secuela. Quedó con esa secuela. ¿Ciclismo de alta competencia o